libres para ser siervos. Hemos sido libertados del pecado y hemos hecho siervos de la justicia de Cristo. Abra su Biblia, Romanos 6, versículo 15 hasta el versículo 23. Vamos a la lectura y luego vamos a entrar a la enseñanza, hermanos. Libres para ser siervos. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer alternadamente. Yo leo el versículo 15, ustedes el 16, y en el versículo 23 nos unimos todos juntos. Si puede y gusta ponerse de pie para darle lectura a la palabra de Dios. Si no puede, no se preocupe. Dice el versículo 15: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Una vez más Pablo, hermanos, dice: en ninguna manera. ¿No sabéis que si os metéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais tiempo pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis tiempo pasado vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Todos juntos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que lea conmigo el versículo 20 una vez más, hermanos. Dice el versículo, ¿listos? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Versículo 18, un poquito arriba, ¿listos? Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Una vez más, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. De ahí, hermano, el título de esta lección: libres para ser siervos. Libres para ser siervos. Puede tomar asiento, ya oramos. Los versículos que acabamos de leer, hermanos, tiene que ver con obediencia del corazón, santificación y como fin vida eterna. La gracia que libra del dominio del pecado podemos verla en estos versículos. Después de afirmar que el creyente no está bajo la ley sino bajo la gracia, el apóstol Pablo anticipa una vez más una segunda distorsión posible del evangelio. Si la primera distorsión en el versículo 1 que ya estudiamos, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, la respuesta de Pablo fue clara: en ninguna manera. Entonces, si la primera distorsión fue pensar que la gracia permite vivir en pecado, Romanos 6.1, la segunda es suponer, hermanos, la segunda posiblemente, ¿verdad?, distorsión, es suponer que la gracia elimina toda responsabilidad moral. Bueno, estoy bajo la gracia, yo puedo hacer lo que yo quiera, como quiera estoy bajo la gracia. Y hermanos, y Pablo da una respuesta igualmente clara y contundente: en ninguna manera. Romanos 6, del 15 al 23, que ya leímos, responde a esta inquietud con una clara y profunda respuesta pastoral que Pablo da. Pablo no presenta la vida cristiana como una zona neutral sin autoridad. Ahora soy cristiano, ahora yo soy neutral, ya no tengo ninguna autoridad. No presenta la vida cristiana de esa manera, sino como un cambio radical, escucha, hermanos, de señorío. Antes, ¿verdad?, éramos esclavos del pecado, Satanás se enseñoreaba de nosotros. Ahora que hemos sido justificados, que hemos sido salvos por la gracia de Dios, ahora
Jesucristo es nuestro Señor, nuestro amo, y nos debemos someter bajo el señorío de Cristo. La libertad cristiana no consiste en ausencia de autoridad, sino en pertenecer al señorío correcto o al Señor correcto, quien es nuestro Señor Jesucristo. Estos pasajes definen conceptos fundamentales como libertad, obediencia y fruto. Usted notó en la lectura, ¿verdad? Para obedecer a la justicia, libertad. Ahora somos libres para obedecer a la justicia, obediencia y fruto. Nuestro fin es el fruto, mostrando que el Evangelio no produce anarquía espiritual, sino una vida ordenada desde el interior, sostenida por la gracia de Dios. Por eso, hermano, mire, la vida cristiana es lo mejor que le puede pasar a una persona. Y debemos gozarnos del cristianismo. Qué bendición, hermanos, congregarnos, venir, cantar a Dios, leer las Escrituras, vivir, ¿verdad?, una vida que agrade a Dios. Eso es, hermanos, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El apóstol Pablo escribe a la iglesia, a los filipenses: regocijaos, hermanos. Los cristianos deberían ser las personas más felices en esta tierra. Amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque hemos sido perdonados, hemos sido justificados, tenemos la vida eterna. Lo peor que nos puede pasar en esta tierra es que un día muramos, pero si nos morimos, ¿verdad?, nos vamos a la presencia de Dios. Oh, hermanos, qué gozo, qué bendición. Quítese la idea: ay, soy cristiano, pobrecito, ay, yo no puedo hacer lo que otros hacen. No, hermanos, tenemos la bendición más grande de ser cristianos. Amén. Número 1, en primer lugar, hermanos, la gracia no elimina la obediencia, la transforma. En primer lugar, la gracia no elimina la obediencia, la transforma. Versículo 15, ¿qué pues?, pregunta Pablo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Esta es una pregunta. Vemos una segunda pregunta y misma respuesta enfática del apóstol Pablo. Pablo, hermanos, vuelve a utilizar la fórmula retórica, y era la manera, el estilo de Pablo, ¿verdad? Preguntaba para enseñar, hermanos, hace una pregunta retórica. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo, hermanos, la respuesta es nuevamente firme. ¿Qué dice el versículo 2? O versículo 1, perdón, al final: en ninguna. Versículo 15 al final: en ninguna manera. No hay espacio, hermanos, para concesiones, una sola respuesta y una sola afirmación. La gracia no elimina la ética, la reubica, hermanos. El problema no es la obediencia, sino el fundamento desde el cual se obedece. Entonces dice Pablo: en ninguna manera. Pecaremos porque no estamos bajo la ley. O ya no estamos bajo la ley. La ley decía, ¿verdad?, la ley moral, los 10 mandamientos, y tenía estatutos, reglas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Pero una vez más, ya estudiamos, hermanos, no era para su mal, era para su bien del pueblo de Israel. Porque lo que hacía la ley, hermanos, los protegía cuando ellos obedecían, para que les fuera bien. Y dice: bueno, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, ¿pecaremos? Dice Pablo: en ninguna manera. Gracia mal entendida es igual a obediencia deformada. Pablo reconoce que una comprensión superficial, hermanos, de la gracia puede llevar a una vida sin dirección moral. Y, hermano, esos son los peligros que hoy en día estamos pasando o viviendo dentro del cristianismo. Bueno, soy cristiano, voy a la iglesia, ya el domingo ya cumplí, la semana puedo hacer lo que yo quiera, y el domingo vuelvo a ir a la iglesia. Eso es distorsionar la gracia. No. Entonces Pablo reconoce que una comprensión superficial de la gracia puede llevar a una vida sin dirección moral. No, es que ustedes no me tienen que juzgar, porque el que me juzga es Dios. No, Dios juzga con su palabra, hermanos. Dios nos dio su palabra. Pero muchas veces queremos justificar nuestras decisiones incorrectas o nuestro concepto incorrecto de la vida cristiana. Por eso Romanos 6 no es una corrección legalista, sino una reeducación espiritual para que podamos, hermanos, entender correctamente lo que es la gracia y la vida cristiana. Versículo 16 dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis,
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Por eso, hermano, diría el tema, libres para ser esclavos. La obediencia. Aquí en este versículo 16, hermanos, vemos un principio espiritual universal. Pablo presenta una verdad antropológica. La palabra antropología quiere decir, hermanos, es la ciencia que estudia al ser humano. De hecho, cuando hablamos de la doctrina del hombre, ¿verdad? Un término que se usa, hermanos, es la antropología, que tiene que ver el estudio del hombre. Es un término. Ahora, Pablo presenta una verdad antropológica profunda. Nadie es verdaderamente autónomo en esta vida. Nadie. Toda persona vive bajo algún tipo de obediencia, consciente o no. La libertad absoluta es una ilusión. El ser humano siempre sirve a algo o a alguien. O somos esclavos del pecado, y Pablo, hermano, en el versículo 16 nos enseña claramente, una vez más se lo leo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, dice el apóstol Pablo, para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? O somos esclavos del pecado, o somos esclavos de Cristo para la justicia, para vida. No hay un tercer término, o no hay un término neutral, hermanos, no hay. Somos esclavos del pecado para muerte, o somos esclavos de la justicia para vida eterna. Es lo que enseña ese principio, el versículo 16. La obediencia como revelación del señorío no es el discurso el que define el señorío, sino la obediencia, hermanos. Y una vez más, mire lo que dice el versículo. Dice, ¿no sabéis si os sometéis a alguien como esclavo para, ¿qué dice? Obedecerle. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. La obediencia revela a quien nosotros servimos. Dos caminos claramente definidos. Pablo no presenta una gama de opciones, sino dos direcciones fundamentales: obediencia que conduce a justicia o obediencia que conduce a muerte. No hay neutralidad espiritual, hermanos. Entonces, número uno, miramos, hermanos, la gracia no elimina la obediencia, la transforma, la gracia de Dios. ¿Ok? ¿Qué pues? Dice el versículo 15, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? No, en ninguna manera. En segundo lugar, hermanos, la obediencia a Dios nace del corazón transformado. La obediencia a Dios nace del corazón transformado. Versículo 17, por favor. Dice la palabra de Dios, pero gracias a Dios. Qué precioso versículo, hermanos. Que aunque erais, tiempo pasado, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis, que dice Pablo, hermanos, entregados. La obediencia a Dios nace del corazón transformado. Y Pablo, hermano, comienza con unas palabras de gratitud, el versículo 17, por una obra ya realizada, más gracias a Dios. Pablo no comienza con exhortación, sino con gratitud. El cambio ya ha ocurrido, lo que dice Pablo. La obediencia cristiana no comienza con esfuerzo humano, porque, hermano, nadie lo puede lograr. Comienza por la gracia de Dios, al ser justificados. Comienza con una obra previa de Dios. Y Pablo dice, pero gracias a Dios. Gratitud. Y hermano, y cuando nosotros entendamos y demos gracias a Dios, eso nos ayuda para nosotros ser obedientes. La ingratitud nos lleva a ser desobedientes y aún, hermanos, rebeldes. La gratitud nos lleva a la obediencia. Y luego dice, obedecisteis de corazón. Versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Pero no, hermano, erais tiempo pasado, ¿ok? Vida pasada. Ya fueron justificados. Escribe a la iglesia, a los romanos, y dice,
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedecisteis de corazón. Obediencia, hermano, interna. Aquí aparece uno de los conceptos más importantes de este capítulo. La obediencia cristiana no es forzada ni externa, sino del corazón, hermanos. Tengo una pregunta, o hagámonos esta pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos como cristianos? Tiene que ser solamente gracias a Dios por lo que Dios hizo en nuestras vidas. Como consecuencia, nos lleva a obedecer. Saulo de Tarso, cuando él fue salvo, camino a Damasco, dijo esas palabras: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Isaías, capítulo 6, cuando tuvo una visión de Dios y vio al Señor en su trono, y dijo: ay de mí que soy muerto. Luego vino un ángel y puso en sus labios un carbón encendido. He quitado tu pecado, limpio. Y luego el Señor pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Obediencia. Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Obediencia. ¿Se da cuenta, hermanos? La obediencia cristiana no es forzada ni externa, sino del corazón. Así que, hermanos, si usted y yo obedecemos: ay, tengo que hacer esto porque... pero no es del corazón, hermanos. Estamos diciendo: Señor, perdóname. Amén. Servir a Dios de corazón. Y luego dice el versículo, una vez más, versículo 17: pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Doctrina que forma vida. Aquella forma de doctrina. La palabra doctrina, hermanos, quiere decir enseñanza. La iglesia enseña doctrina, ¿verdad? La palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica, y es lo que se tiene que enseñar, hermanos. Doctrina que forma vida. Pablo afirma que fueron entregados a una forma de doctrina. La enseñanza no es información fría, sino un molde que da forma a la vida, hermanos. La sana doctrina tiene un propósito transformador. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia, dice que ellos obedecieron de corazón. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. En otras palabras, lo que ellos fueron enseñados, ellos lo creyeron, obedecieron de corazón, hermanos. Y esa doctrina transforma, cambia la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios. ¿Y cuán importante, hermanos, es la doctrina? La enseñanza de la palabra de Dios. Si algo debe, hermanos, en la iglesia tener prioridad, es la doctrina, la predicación, la enseñanza. Porque eso, hermano, es lo que forma la vida, cambia la vida, no otras cosas. La doctrina salva. Dice la Biblia que agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Sin hacer menos lo demás, hermanos, orar es una necesidad, alabar a Dios, ¿verdad? Es parte del culto público en la congregación y debemos hacerlo, pero siempre debe tener prioridad, hermanos, la doctrina, la palabra de Dios. Tito capítulo 2, versículo 1 y 2, mire lo que dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Esa es una carta pastoral que Pablo escribió a Tito. Primera y segunda de Timoteo es una carta también pastoral, hermanos. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Segunda Timoteo 1:13 dice la palabra de Dios: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras, sana doctrina. Ahora, hay un peligro, hermanos, que no es nuevo, aún desde tiempo atrás. Y dice el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo, 2 Timoteo 4:3. Miren lo que dice ese pasaje: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué, hermanos? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído y se volverán
a las fábulas. Fábulas son cuentos, historias, que entretienen pero no edifican. Entonces, hay un peligro, hermanos. Y por eso dice el apóstol Pablo que ellos fueron entregados, versículo 17 al final. Ellos obedecieron de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Así que, hermano, denle gracias a Dios por la palabra de Dios, por la predicación. Amén. No se canse y debemos tener énfasis y prioridad en cuanto a la palabra de Dios. Número 2, dijimos, la obediencia a Dios nace del corazón transformado. Y fue transformado por medio de ¿qué, hermanos? De la sana doctrina. Como resultado, obediencia a Dios. Habéis obedecido de corazón. Número 3, hermanos, la verdadera libertad consiste en servir a Dios. La verdadera libertad. Bueno, Dios me salvó, Dios me justificó, ahora yo soy libre. ¿Para qué? ¿Para qué soy libre? Libre para ser esclavo, para servir a Dios. Versículo 18, por favor, dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por eso, hermano, cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando se presenta en sus cartas, ¿verdad? Pablo, apóstol y siervo del Señor Jesucristo. Entendieron, hermano, que simplemente ahora somos siervos. Fuimos libertados del pecado para ser siervos de la justicia, siervos de Dios, para servir a Dios. Libertad redefinida. Ser libertado del pecado no significa, hermano, quedar sin Señor, sino cambiar de Señor. La libertad cristiana no es independencia absoluta, sino pertenencia correcta. Ahora pertenezco a Dios, a mi Señor, a mi Salvador. Y justicia como nuevo ámbito de vida. Dice el versículo 18 una vez más: libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Justicia como nuevo ámbito de vida. La justicia, hermanos, no es solo una categoría legal, es un nuevo espacio relacional donde el creyente vive y se mueve. Servir a la justicia es vivir conforme al carácter de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Se lo repito: servir a la justicia es vivir conforme al carácter de Dios y a la voluntad de Dios. Versículo 19 dice la palabra de Dios: hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros. Y una vez más, hermanos, para servir ¿a quién? A la justicia. Entonces dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, Pablo habla un lenguaje que ellos podían entenderlo, que no era difícil de ellos comprenderlo, un lenguaje pastoral. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Pablo reconoce que está usando una analogía limitada. El lenguaje de esclavitud no agota la experiencia cristiana, pero ayuda a comprender la seriedad, hermanos, del compromiso. Y ellos podían entenderlo fácilmente, porque dice una vez más, el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad. Y no, hermanos, él hace mención a la vida pasada, cuando no eran salvos, cuando no fueron justificados. Dice que así como para iniquidad presentasteis tiempo pasado vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. En otras palabras, eran esclavos del pecado para muerte. Así ahora que han sido justificados, dice Pablo, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Vemos aquí un progreso espiritual esperado de Dios. Servir a Dios y vivir en santidad. Si en el pasado, les dice Pablo, ustedes presentaban vuestros cuerpos, su dinero, su vida, sus recursos para servir a la inmundicia, a la maldad, al pecado,
ahora que ya han sido salvos, justificados, presentéis nuestra vida, nuestro cuerpo para servir a la justicia, hermanos. Hay gente, hermano, que ahora ya es cristiano, pero cuando era cristiano no se medía para derrochar el dinero, no se medía para desvelarse, irse a la maldad. Y ahora como cristianos, ¿por qué? Porque ahora pues ¿por qué no servimos con todo nuestro corazón? 10 de la mañana es muy temprano para venir a la escuela dominical. Pero hermano, nos vamos a la isla, a las 5 de la mañana ya está despierto con botas y sombrero. No, hermano, con más servir a Dios. Versículo 20, por favor, versículo 20 dice la palabra de Dios: porque cuando erais esclavos del pecado, dice Pablo, erais libres acerca de la justicia. Aquí vemos, hermano, una libertad ilusoria nada más. Pablo desmonta la idea de que el pecado ofrece verdadera libertad. La supuesta libertad del pecado conduce a vergüenza y un vacío en el corazón. Versículo 20 una vez más: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Bueno, entonces, pastor, cuando era esclavo del pecado era libre acerca de la justicia. Pero ¿sabe cuál era el fin de eso, hermanos? Si moría siendo esclavo del pecado, condenación, infierno por la eternidad. Por eso Pablo dice: más gracias a Dios. Al empezar, ¿se acuerda? Hermano, no hay una libertad fuera de Cristo. Y esa libertad fuera de Cristo es una libertad ilusoria nada más. Que tarde o temprano la gente va a tener que darse cuenta de la realidad. Versículo 21 dice, pregunta: ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Esa libertad ilusoria. Y dice Pablo: ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hermano, fruto que avergüenza. Porque el fin de ellas es, ¿qué dice? El fruto del pecado no es neutral. Produce consecuencias que el ser humano reconoce como destructivas, pero muchas veces, hermano, no hace caso. Pablo apela a la memoria espiritual del creyente y dice Pablo: el fin de ellas, el fruto de ellas, el resultado de ellas es muerte. Pero me llama la atención, hermanos, al final de la pregunta del versículo 21: ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora que has sido justificado, ahora que has sido salvo, ahora que es un hijo de Dios, de aquellas cosas que ahora os avergonzáis? El cristiano nunca, hermano, nunca debe de gloriarse o de sentirse de su vida pasada cuando no servía a Cristo. Podemos dar testimonio: bueno, yo estaba perdido y una vida alejada de Dios. Pero empiezo a dar mi testimonio y doy lujo de detalles, yo me estoy gloriando. Eso debería darme vergüenza. Es lo que dice Pablo, hermanos, de las cosas de las cuales os avergonzáis. Y el fruto de ello, gracias a Dios que el Señor nos alcanzó. Y el fruto de ello dice que es, el fin de ello es muerte. A veces es peligroso, ¿verdad? A ver, alguien quiere dar un testimonio y luego salen con unas cosas que... No, hermano, si usted es cristiano, sí, puedo dar testimonio. Sí, yo vivía una vida lejos de Dios, tenía muchos problemas, pero gracias a Dios que un día el Señor me alcanzó y me salvó. Y ahora soy salvo por la gracia de Dios. Suficiente. Y Dios ha cambiado su vida. Un antes y una ahora. Totalmente diferente. No perfecto, pero ya no es la misma persona de antes. Sí, hermano. Que no hacer memoria de las cosas pasadas. No hacer memoria de las cosas pasadas. Gracias, hermano. Entonces, la verdadera libertad consiste, hermanos, ahora en servir a Dios. Servir a Dios. Hemos sido libertados del pecado para ser siervos de la justicia
¿Y cuál es el propósito? Servir a Dios. Ese es el énfasis que Pablo está dando en estos versículos. Número 4, hermanos, número 4, la santidad es fruto de la gracia de Dios. La santidad es fruto de la gracia de Dios. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, dice Pablo, y hechos siervos de Dios, libres para ser esclavos de la justicia. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice, hermanos? La santificación y como fin la vida eterna. Tenéis como fruto la santificación. Santificación como fruto, no como requisito, hermanos. Bueno, es un requisito. Todo tiene... No, es un fruto. Y es un fruto de un verdadero arrepentimiento. De una fe genuina que se puso en Jesucristo, pidió perdón, se arrepintió, clamó por salvación y Dios lo perdonó. Como fruto, hermanos, santificación. ¿Sí me explico, hermanos? Es que yo no le puedo exigir, es que tú tienes que hacer frutos. Pero si no ha sido convertido, ¿cómo va a dar fruto, hermano? ¿Sí me explico? Primero tiene que arrepentirse, entregar su vida a Cristo. Y hermano, y el fruto brotará naturalmente en una genuina conversión a Dios. Y ese es el problema de nosotros muchas veces, hermano. Queremos ver fruto cuando no ha habido conversión. Primero tenemos que dejar que el corazón sea quebrantado y que Dios salve. Y después, hermano, fruto brotará. Como ahorita que ya viene la primavera, los árboles, ahorita ustedes salen afuera y mira ya los árboles con las hojas verdes. Ya se cayeron las hojas secas, ¿verdad? Ya los árboles frutales ya tienen fruto. El durazno ya tiene unos duraznitos así chiquitos. Ya la flor hace unas semanas atrás salió la flor. Es natural. Lo mismo en el cristiano, hermanos. Una persona que ha entregado su vida a Cristo, es natural que haya frutos. ¿Y sabe cuál fruto? Santificación. O sea, apartarse de lo malo lo más que podamos y hacer lo correcto. Santificación como fruto, no como requisito. Este versículo es crucial. La santificación no es la condición para ser aceptado, sino el resultado natural de una nueva relación con Dios. Es el resultado, hermanos, natural de una nueva relación con Dios. Santificación. Proceso con destino. Santificación. La santificación tiene un proceso presente y un destino final. Una vez más, versículo 22 dice la palabra de Dios: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, hermanos, ¿qué dice? La vida eterna. La vida eterna. Dirección, propósito y culminación. Cuando hablamos de la santificación, hermanos, yo creo que usted lo ha escuchado, lo ha estudiado, se ha enseñado que hay 3 etapas de la santificación. La santificación posicional, en el momento que uno, ¿verdad?, entrega su vida a Cristo, reconoce su condición, clama por salvación, el Señor perdona nuestros pecados, nos da vida eterna, ahora somos santos delante de los ojos de Dios. Por eso que Pablo escribe a los santos que están en Roma, hablando a la iglesia, a los santos y amados. Santificación posicional, santificación progresiva. Mientras Dios nos dé vida a los años, ¿verdad?, es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, tratar de vivir una vida que agrade a Dios, apartarnos del pecado, y una vez más es fruto, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Y la última, la santificación, hermanos, completa, que podemos decir cuando estemos en la presencia de Dios. Ya no tenemos nada que ver con el pecado. Pero mientras ese día llegue, ¿verdad?, tenéis como fruto la santificación. Y la santificación, dijimos, tiene un destino, la vida eterna. Santidad es fruto de la gracia de Dios. Y número 5, hermanos, la vida eterna es un don, no una recompensa. La vida eterna es un don. Versículo 23, versículo muy conocido, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. 2 principios irreconciliables, hermanos. Pablo cierra
este capítulo 6 con un contraste definitivo. El pecado paga. Escucha, hermano, se lo repito, el pecado paga. Dios da. Amén. La muerte es salario. La vida eterna es regalo. No lo merece, es un don, es un regalo. No lo merecemos, ha sido por la gracia de Dios. Pero el pecado, hermanos, o la muerte es salario por lo que se hizo. Y Cristo como centro absoluto. La vida eterna no es una experiencia abstracta. No, la vida eterna está en Cristo. Miren lo que dice una vez más, porque la paga del pecado es muerte, consecuencia, mas la dádiva, regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús. Toda la vida cristiana, desde el inicio hasta el final, está centrada, hermanos, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo como centro absoluto. Por eso, hermanos, debemos darle gracias a Dios. No lo merecíamos, no lo merecemos. Ha sido un regalo, la vida eterna. Una dádiva. La gracia de Dios. Hasta aquí, hermanos, hemos visto, ya para concluir, hemos visto la gracia no elimina la obediencia, sino que la transforma. En segundo lugar, miramos la obediencia cristiana nace del corazón renovado. Hermanos, no podemos obedecer mientras no tengamos un corazón que haya sido justificado. Amén. Número 3, la verdadera libertad consiste en servir a Dios. Entonces la pregunta que debemos hacernos, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida ya que soy salvo? La verdadera libertad consiste en servir a Dios. Si no sirve, ora a Dios, Señor, ayúdame, Señor. ¿En qué te puedo servir? La mies es mucha, obreros pocos. Trabajo siempre hay en la obra de Dios, hermanos. Amén. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy sirviendo? Porque para eso hemos sido libertados, para ser siervos de la justicia, para servir a Dios. Y la otra cosa que miramos, la santidad es fruto de la gracia de Dios. Y la vida eterna es un don, no una recompensa. Porque, hermano, nosotros, ¿qué recompensa podemos de una vida pecaminosa, de una vida alejada de Dios? Simplemente es un don. Por eso, gracias a Dios debemos dar. Concluimos, Romanos 6 muestra que la gracia no produce pasividad, sino una vida nueva, ordenada, libre y fructífera. Se lo repito. Romanos 6 muestra que la gracia no produce pasividad. No, bueno, ya soy cristiano. No, produce una vida nueva, ordenada, libre y fructífera. En otras palabras, sirviendo a Dios, ocupados en la obra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. ¿Pregunta o un comentario? Si no, vamos a terminar. ¿Pregunta o un comentario? ¿No? Bueno, vamos a cerrar los ojos y vamos a terminar en oración. Señor, le damos gracias en esta mañana por su palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar, a poder, Señor, aplicar lo que hemos estudiado en nuestras vidas. Y gracias porque fuimos libertados del pecado para ahora ser siervos de la justicia. Ayúdanos a ser obedientes como siervos, a someternos, Señor, y gracias porque usted es bueno. Bendiga la congregación, en el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. Tenemos